Y la primera pregunta, obviamente obligada, tiene que ver con la coyuntura actual económica a nivel país. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, la verdad que arrastramos problemas estructurales que no nacen con la actual gestión de gobierno, pero después hay problemas que se fueron generando en el último tiempo, ¿no? En donde la inflación no es un elemento nuevo, pero se ha potenciado. La pérdida de poder adquisitivo del salario no arrancó este año, se viene acumulando, pero cada vez es más grave. La pérdida de reservas del Banco Central no nace con la actual gestión de gobierno, en otros momentos se pudo cubrir mediante endeudamiento externo. Hoy esa vía no está habilitada, no está disponible, pero lo cierto es que nos genera la necesidad, por un lado, del cepo y como consecuencia del cepo una tremenda brecha cambiaria que lo que hace es retroalimentar el problema de las reservas, ¿no? Porque se adelantan importaciones, se retrasan exportaciones a la espera de un tipo de cambio más favorable, con lo cual entramos en un círculo vicioso en ese sentido. Con lo cual, estamos claramente atravesando una coyuntura absolutamente compleja, con una inflación que se ha disparado fuertemente respecto de lo que venía sucediendo en años anteriores, desde ya que teníamos altos registros inflacionarios, pero en este 2022 algunos economistas están estimando que vamos a estar cerca de los 3 dígitos, y los números lo vienen planteando. Los primeros 7 meses del año, 46% de inflación acumulada. Con lo cual todo hace presumir que vamos a terminar el año con una inflación muy elevada, con sueldos que pierden contra esa inflación y en consecuencia poder adquisitivo cada vez más disminuido de parte de la mayor parte de los argentinos. Y ahora, con una revisión de las tarifas de los servicios públicos a partir de una decisión que había que tomar, que tiene que ver con poner racionalidad en el sistema de precios de los servicios públicos en Argentina, pero que evidentemente cuando durante tantos años, del 2019 para acá, a los argentinos no se le contó la verdad respecto de cuánto cuesta prestar el servicio de distribución de energía eléctrica, la distribución de gas, el transporte, el agua, etcétera. Ahora, de repente, acomodarlos a la realidad en un horizonte de tiempo de corto plazo, con salarios, como decía anteriormente, que vienen perdiendo contra la inflación, obviamente eso va a generar un cimbronazo adicional. Gonzalo, justamente hablaste de la reducción de subsidios o el incremento de las tarifas para el bolsillo de los santafesinos. ¿Cómo va a impactar esto? Porque se habló mucho a nivel nacional de lo que pasa en AISA, de lo que pasa en Edenor, en Edesur, pero la gran pregunta es cómo va a impactar acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, si se quiere arrancamos con una buena noticia dentro de las malas, que es los santafesinos, los cordobeses, los enterrianos, los formoseños, durante todos estos años no tuvimos subsidio a los servicios de agua, de distribución de agua potable y desagües cloacales, como sí tuvieron los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, que son usuarios de AISA, la empresa que yo siempre digo, es muy parecida a ASA en su nombre, pero muy distinta en su tratamiento, ¿no? El año pasado, en el 2021, 127 mil millones de pesos aportamos todos los argentinos que fueron a parar a esa empresa presidida precisamente por Malena Galmarini, la esposa del actual ministro de Economía Nacional. Ahora, en este retiro de subsidios que se anunció durante la semana, los usuarios de AISA van a empezar a pagar tarifas más elevadas a partir de un retiro parcial de los subsidios. Los argentinos vamos a seguir subsidiando en parte a AISA, pero no en su totalidad como venía sucediendo hasta el momento. Entonces, esa es la buena noticia, si se quiere, para los santafesinos. Como nunca recibimos subsidio al agua, en nuestra factura ahora no se va a ver incrementada por esto. En todo caso, si se incrementa es por el propio proceso inflacionario y el incremento de costos que tiene la empresa ASA en prestar sus servicios. Digo ASA para los usuarios que están alcanzados por esta empresa. Ustedes saben que en Santa Fe hay muchas localidades que son atendidas incluso por cooperativas locales o los propios municipios que tienen a sus cargo los servicios. Que reitero, en ningún caso recibieron subsidios nacionales. Ahora, queda por ver si el impacto en las tarifas de energía eléctrica y de gas. En el gas es un poco más directo porque la prestadora Litoral Gas, que alcanza nuestra región, es una prestadora cuyos precios están regulados por el gobierno nacional. Entonces, el retiro de subsidio impacta directamente en el precio final pagado por los usuarios. No así en el caso de la energía eléctrica. El retiro de subsidios nacionales a la energía eléctrica lo que lleva es que EPE y todas las distribuidoras provinciales, pero en el caso de Santa Fe, EPE pague más cara la energía que compra, la energía mayorista que adquiere en el mercado eléctrico mayorista, que administra Camesa. Ahora, queda por definir, todavía no se anunció en Santa Fe, porque los precios de la energía que vende EPE lo fija EPE, no lo fija el gobierno nacional. Digo, queda por dilucidar qué va a hacer el gobierno nacional frente a esta reducción de subsidios
nacionales. ¿Qué va a hacer el gobierno provincial? Perdón, creo que me equivoqué allí. ¿Qué va a hacer el gobierno provincial? ¿Qué va a hacer la EPE con sus tarifas, siendo que se incrementa el precio al cual compra la energía mayorista desde el retiro de los subsidios? La verdad que en eso quiero ser muy cauto, porque como todavía no se pronunciaron las autoridades de la empresa, todavía no se pronunció el gobernador Perotti sobre el particular, hay que esperar, porque quizás hay una capacidad provincial de absorber ese incremento de costo y no se traslada a la tarifa final que pagan los usuarios. Tengan presente que este año, a principios de año, EPE aumentó fuertemente sus tarifas, a pesar de estar congelada la energía mayorista, es decir, la energía que EPE compraba no aumentaba, sin embargo, EPE aumentó aproximadamente el 70% interanual. Hoy, la tarifa actual de EPE es un 70% más alta que la del año pasado, con la energía mayorista congelada. Bueno, ahora que aumenta la energía mayorista, ¿qué va a hacer EPE? Esperemos en los próximos días, seguramente tendremos definiciones sobre el particular. Muy claro, Gonzalo. Ahora, justamente venimos hablando de Santa Fe y te tengo que preguntar, dada tu experiencia también, ¿cómo están las cuentas públicas de la provincia de Santa Fe en estos momentos? Y también preguntarte sobre el nuevo consenso fiscal que se estaría aprobando en estos días en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué opinión te merece? Bueno, a ver, empiezo por esto último. El consenso fiscal que hoy está en debate legislativo, que se firmó en diciembre, que por Santa Fe lo firmó el gobernador Perotti, de algún modo significa abandonar aquel acuerdo que se logró en el 2017 en materia de alícuotas decrecientes de ingresos brutos, que es el principal impuesto de los gobiernos provinciales. Ustedes recordarán, me tocó en aquella oportunidad incluso acompañar al gobernador Lifchitz en las discusiones con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía Nacional, para la firma de ese consenso, y el consenso tenía un horizonte muy claro, es decir, de acá y por 5 años le transmitimos al sector privado de cada una de las provincias que la alícuota de ingresos brutos va a bajar según los sectores económicos. En algunos va a quedar estable, nos comprometemos a no aumentarla, y en otros va a ir bajando progresivamente. Por ejemplo, en la actividad industrial, en este 2022, si se hubiese cumplido el consenso fiscal firmado en 2017, la industria estaría pagando 0%, es decir, estaría exenta. Bueno, al año de haberse firmado ese consenso, incluso no había llegado a transcurrir 12 meses, el consenso se firmó en noviembre de 2017, ya en septiembre de 2018 se volvieron a juntar las provincias y el gobierno nacional y dijeron, vamos a poner en stand-by aquel compromiso. Santa Fe no firmó esa adenda del año 2018, y no lo firmamos porque con el gobernador Lifchitz teníamos claro que el compromiso de Santa Fe, del gobierno de Santa Fe, había sido con el sector privado de la economía santafesina, que había sido por 5 años, y que dábamos una muy mala imagen. Sí, a menos de un año de haber firmado un compromiso, retrocedíamos respecto de lo comprometido. Y es así que en el 2019 Santa Fe cumplió con las rebajas de alícuotas que se habían comprometido, cosa que no sucedió en otras provincias que firmaron esa adenda. Bueno, viene el cambio de gobierno, y allá a los pocos días de asumir Fernández en Nación, Perotti en Santa Fe, se firma una nueva suspensión. En el 2020 se firma otra suspensión, y el consenso fiscal que hoy estamos firmando ya no es una suspensión transitoria, sino que es decir, abandonamos aquella lógica, no es que la posponemos, directamente la abandonamos. No va a haber más un sendero decreciente en la alícuota de ingresos brutos a las cuales se comprometan las provincias. En ese sentido, creo que claramente es una señal negativa. Yo soy de los que cree que hay que buscar acuerdos que sean cumplibles. No podemos exigirles a las provincias una rebaja de alícuotas que las hagan fiscalmente inviables, pero tienen que ser acuerdos que sean cumplibles, sostenibles en el tiempo, pero que le den básicamente algo que le falta mucho a la economía argentina, que es previsibilidad en el marco normativo en el cual se desenvuelve. La verdad que si yo les dije en el 2017, de acá a los próximos 5 años, la alícuota se va a comportar de esta manera, cambia el gobierno y deja de actuar de ese modo, eso es claramente negativo. Claro, Lamentablemente, faltan políticas de Estado, Gonzalo. Claro, y esas políticas de Estado, en ese sentido, ustedes quizás recuerdan, nosotros fuimos críticos del consenso fiscal 2017, no por el contenido en sí mismo, sino por la forma en la que se dio. Todos estábamos convencidos que debía lograrse un consenso que llevara un poquito más de tiempo a construirlo probablemente, entre que nos convocaron y que se firmó en 2017 pasó una semana. Digo, en una semana creemos que no están dadas todas las discusiones que tienen que darse sobre estos temas fiscales. Quizás debió darse algún proceso un poco más extenso, pero que nos garantizara que lo que se firmara, después todos iban a comprometer a cumplir. Lamentablemente eso no sucedió. El acuerdo, bueno, por la lógica política de ese momento se firmó, la mayoría de las provincias adhirieron, menos San Luis y La Pampa, todas las provincias adhirieron, pero reitero, a menos de un año de haberse firmado, empezó a suspenderse parcialmente. Bueno, después vino el cambio de gestión de gobierno nacional y provincial, y directamente, con el consenso que hoy estamos discutiendo, directamente se abandona aquel compromiso asumido en el 2017.
claramente es la antítesis de la política de Estado. Es esto de que cada gobierno que llega parece que la Argentina nace con ellos, o que la provincia nace con ellos, y se desconoce lo bueno de la gestión anterior. Claramente el consenso fiscal tenía algunos elementos debatibles, algunos sobre los cuales uno podía estar de acuerdo, otros que podíamos disentir, pero claramente marcaba un norte en materia de política fiscal de las provincias argentinas. Ordenaba. Bueno, ahora vuelve a existir un marco en el cual cada provincia puede hacer lo que quiere. De un año a otro se pueden cambiar las alícuotas sin ningún tipo de discusión ni de restricciones. De hecho, en Santa Fe habíamos creado, y funcionó muy bien, una comisión de análisis del sistema tributario, precisamente para reunirnos con el sector de la construcción, del agro, de la industria, del comercio, de las mutuales, para discutir el sistema tributario de la provincia y evitar que se desayune en un día de diciembre con un cambio de alícuota sin haberlo discutido con el sector. Lamentablemente esa buena práctica que se había institucionalizado en Santa Fe se ha descartado, no se ha constituido como una política de Estado como la habíamos pensado, y el actual gobierno, una semana antes de mandar el proyecto de ley tributaria, convoca a las entidades y le cuenta lo que ya resolvió, lo que ya decidió, cosa que no es el espíritu con el cual se había generado oportunamente dicha comisión. Por último, Gonzalo, por tu profesión de consultor, tenés reuniones con varios empresarios, con diferentes organizaciones también que están en la actividad industrial, con comercios. Bueno, ¿qué te comentan? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que están viendo de la actual dinámica de la actividad económica? Bueno, en general, Santa Fe tiene una situación con muchas heterogeneidades, digamos, ¿no? Hay sectores que están funcionando muy bien en términos de actividad económica y otros no tanto. Aquellos más vinculados al mercado interno, a la capacidad de consumo de la población de nuestro país, están con niveles de actividad inferiores en comparación a los demás sectores. Ahora bien, lo que es una constante es lo que hablábamos recién, es la falta de claridad respecto del rumbo, la falta de previsibilidad. De algún modo todos están con esta problemática que se deriva los economistas decimos de la macro, digamos, ¿no? De los desequilibrios macro que arrastra la economía argentina. Esto se da incluso en sectores que están con niveles de actividad muy elevados y en localidades donde hoy puede claramente plantearse que hay pleno empleo, digo, en Las Parejas, en Armstrong, todas esas localidades vinculadas a la producción de maquinaria agrícola, hoy está con pleno empleo, pero con capacidades adquisitivas de los salarios de los trabajadores por debajo de lo que tenían algunos años atrás. Con lo cual, esa problemática existe. Ahora digo, ¿cuál es la constante en los diferentes sectores? La falta de previsibilidad que se deriva no de la actividad específica del sector, sino que se deriva de la macroeconomía. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la presión impositiva? ¿Qué va a pasar con la capacidad de importar insumos que son necesarios para los procesos productivos? Digo, esto tiene que ver con la cuestión cambiaria y con la cuestión de las reservas del Banco Central. Eso es hoy lo que uno avisora, lo que observa en las charlas con diferentes sectores empresarios de sectores muy diversos de la economía santafesina.